Qué bueno saludarles en esta noche que el Señor nos regala, en día festivo, para poder estar aquí disfrutando de la bendita y sublime gracia del Señor, de su misericordia, de su bondad. Así que hoy vamos a continuar con el estudio de los sellos. Ya vimos los 4 primeros. En esta hora vamos a seguir mirando esos otros sellos que significan y qué es lo que va haciendo el Señor cuando los sellos se van abriendo. Vamos a poner este tiempo delante del Señor y a pedirle a Él que sea su gracia y su misericordia la que hable a lo profundo de nuestro corazón. Padre, estamos muy agradecidos, oh Dios de la gloria, por tu gran misericordia, por tu sublime bondad. Gracias por el amor que sientes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la bendita misericordia que nos has extendido a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el cuidado con nosotros, con nuestros hogares, con nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra nación. Que aun en medio de toda la tragedia que se vive, Padre de la gloria, nosotros podemos disfrutar intensamente de ti y rendirte nuestro corazón, Padre de la gloria. En esta noche, Señor, suplicamos que tu presencia nos pueda cubrir, nos pueda fortalecer y bendecir. Que podamos, oh Dios de la gloria, estar contigo, Señor. Que podamos dejarnos transformar por el poder de tu amor, para que como hijos e hijas tuyas, oh Dios de la gloria, rindamos nuestra vida ante tu gloriosa y sublime presencia. Bendícenos en esta hora, Padre. Que la dulce presencia de tu Espíritu nos fortalezca y que tú puedas traer entendimiento de tu palabra a nuestro corazón. Señor, bendícenos y guárdanos. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Bien, amados, vimos hace 8 días cómo el Señor Jesucristo empezó a abrir los sellos. Y cuando fue abriendo cada sello, un juicio fue siendo desatado. En primer lugar, vimos que abrió el primer sello, uno de los 4 seres vivientes, y vino un caballo blanco, ya estudiamos. Uno que representa una falsa paz, un periodo de falsa paz, y vimos que era la figura del anticristo. Vimos el segundo, el caballo bermejo, un color de la sangre, dice de hecho en capítulo 6, verso 4, la Nueva Versión, dice: en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Así que lo que vimos allí en ese segundo es la guerra. Cuánta muerte va a venir por causa de todas estas situaciones. Va a haber un aumento en la muerte durante esos días. El tercer caballo, dice el tercer sello, que era un caballo negro, ¿sí? Símbolo de el hambre, de la escasez, de todo lo que va a suceder en medio de todo este tiempo, una gran escasez, una gran hambruna que ya miramos. Y el cuarto sello, la voz, el caballo era el caballo amarillento, ¿sí? Y se llamaba el jinete muerte, y el Hades, el infierno, lo seguía, dice acá. Y se le otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra, dice la Nueva Versión. Es decir que este caballo incluye guerra, hambres, pestes, muchas situaciones dolorosas en la tierra. Y dice que a partir de allí, después de estos 4, dice en el verso 9, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y en este quinto sello vemos entonces un tiempo también difícil y complicado para las personas. Y dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son oraciones que hacen los santos que están allí pidiendo al Señor venganza. Es un remanente que ha sido martirizado. Y aquellos que fueron muertos en el tiempo de la tribulación. Este altar se encuentra en el cielo. Y es allí donde Jesucristo ofreció su sangre por los pecados del mundo. Miremos lo que dice Hebreos en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y lo hizo una vez y para siempre. Así que este quinto sello habla de las personas martirizadas por su fe. Cuando estos sellos se están abriendo, se va a ir marcando en la primera mitad del tiempo de los 7 años, lo que se conoce como la tribulación. Recuerden que ese periodo de los 7 años ha sido dividido en 2 segmentos. Tribulación los primeros 3 años y medio, pero ya vimos que aún la cuarta parte de la población del mundo muere ahí. Estamos hablando de 1.800 millones a 2.000 millones de personas que van a morir producto del juicio de ese cuarto caballo, de ese caballo amarillo, ¿sí? Y si a eso es apenas la tribulación, entonces, ¿cómo será, mis amados, la gran tribulación? Y lo que el Señor declara allí es que estos primeros sellos están antes y va a ir marcando el inicio de la segunda mitad de esos 7 años del periodo de la gran tribulación. Es lo que el Señor había establecido y profetizado inclusive a través de Daniel. Volvamos ahí a mirar un momento la profecía de las 70 semanas. Daniel en el capítulo número 9. Daniel capítulo 9. Y vamos a leer para que podamos comprender todas las cosas desde ese momento. Daniel capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya explicamos esto hace 8 días, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, pero más las 7 para ese momento, llevarían 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Noten la última semana, los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando? Que esos primeros 4 sellos y ahora la apertura del 5º nos va acercando a lo que será la mitad de ese tiempo de gran tribulación. Miremos lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 24. Mateo capítulo 24 y vamos a leer verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire lo que dice el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, a la mitad de la tribulación, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y está marcando un punto a la mitad de la gran tribulación. Miremoslo también ahí adelante en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, Segunda de Tesalonicenses 2, y vamos a leer verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? El día de la abominación desoladora. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que ese segundo periodo que va a empezar a suceder a partir del sello quinto, del quinto sello, del sexto, ya va a ser el tiempo final, el tiempo de la gran tribulación que está completamente determinado. A la mitad de la semana, lo leímos en Daniel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero miren la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, cómo lo describe exactamente. Miremos Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11 en el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos os hollarán la santa ciudad 42 meses, es decir, 3 años y medio. Mire ahí adelante en el capítulo 12, en el verso 6. Y la mujer huyó al desierto. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero estoy marcando el tiempo final. Y la mujer huyó al desierto
donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Recuerden que los días bíblicos son 360 días, los años bíblicos. Entonces, si usted divide lo que está aquí, 1260 días, lo divide por 360, le va a dar 3.5, 3 años y medio. Está determinado 42 meses, está determinado en días, está determinado en Daniel desde la mitad de la semana, está determinado de todas formas, ¿sí? Son los 3 años y medio. Y miren ahí en el capítulo 13, en el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, que el tiempo de la manifestación del anticristo en la tierra, aunque él empieza con esa falsa paz, su dominio y su manifestación completa va a ser a la mitad de ese tiempo de 7 años. Y se le va a dar 1260 días, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como está escrito en Daniel, o 42 meses, exactamente 3 años y medio. Y ese tiempo de estos sellos va a incluir el tiempo de lo que estudiábamos hace 8 días, el día del Señor, donde Dios desata toda su ira sobre la tierra. Y esa ira que el Señor desata está revelada ahí en Tesalonicenses. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses. En el capítulo número 5. Dice, capítulo 5, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Acuérdense que paz y seguridad es el anuncio con el que el anticristo empieza a ser aceptado en esos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Decir que la venida del Señor para nosotros como pueblo de Dios no puede ser sorprendente como un ladrón, no puede ser así. La iglesia va a tener que estar consciente del tiempo, una novia que está esperando la venida de su novio. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí se trata, amados, de tener una vida despierta en el espíritu, de poder percibir en el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, las cosas que están sucediendo. Porque dice, pues los que duermen de noche duermen. Es decir, en medio de la oscuridad los tiene completamente adormecidos espiritualmente. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Otra vez, obras de la oscuridad, obras de las tinieblas. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Recuerden, el escudo de la fe, lo que nos protege, la certeza de la palabra de Dios, caminando en pos de Él, y de amor, ¿sí? Fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Acuérdense, pónganse el yelmo de la salvación, lo que está escrito ahí en Efesios. El yelmo de la salvación cubre nuestros 4 principales sentidos: la vista, lo que gustamos, lo que escuchamos, lo que olemos. El único que queda ahí por fuera es el tacto. Pero entonces ahí el yelmo de la salvación para cubrir nuestros sentidos espirituales, para que nosotros no seamos engañados.
para que nosotros mantengamos nuestra vista puesta en el Dios Todopoderoso. El yelmo de la salvación va a permitir que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva de Dios, escuchemos su corazón, sus palabras, como lo hemos estado hablando, que la iglesia, al estar unida a Cristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces una iglesia con comunión íntima, profunda con el Señor, para ser librada de todo tipo de mal en esta generación. Y dice ahí, y la coraza, la esperanza de salvación como yelmo, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es ahí la bendita y sublime misericordia de Dios con su pueblo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos vivos ese día, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza, estar con Él por todo el tiempo. Por lo cual, animaos y unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que en ese tiempo, imagínense si ya han pasado los primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. El solo cuarto jinete ha matado la cuarta parte de la población del mundo. Es algo salvaje, es increíble. En un periodo de menos de 3 años y medio. Es algo increíblemente fuerte. O sea, muerte, muerte, muerte. Es muy doloroso todo lo que el Señor va a permitir durante ese tiempo. Y por eso, amados, entonces la Escritura está haciendo referencia a el día del Señor, ahí en Tesalonicenses, para que nosotros podamos ser guardados verdaderamente. Así que el Señor declara 19 referencias existentes al día del Señor en el Antiguo Testamento. Muchas de ellas las leímos hace 8 días. Y hay 4 referencias en el Nuevo Pacto. Vamos a mirarlas. 4 referencias que hablan del día del Señor, que es un día de ira, de juicio, un día tremendo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, mientras Pedro está hablando la profecía de Joel, el día de Pentecostés, cita la palabra de allá y dice, verso 20, Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la primera referencia al día del Señor en el Nuevo Testamento. Miremos otra referencia al día del Señor. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a partir de ese 5º y 6º sello se va a empezar a ver el día del Señor, la ira del Señor desatada sobre la tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí empieza a escribir lo que ya leímos hace un momento. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El día del Señor, esta segunda referencia. Otra referencia está en segunda de Pedro, al día del Señor, lo que está hablando como un día de juicio tremendo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el verso 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios está esperando en este tiempo, que de verdad nos arrepintamos, nos rindamos por completo, nos volvamos totalmente a Él. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Para aquellos que se quedaron, que están pasando por el tiempo de tribulación y de la gran tribulación, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y note la advertencia que él hace, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y luego dice el apóstol, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, es decir, después del milenio, en los cuales mora la justicia. Y leamos ese verso 14. Por lo cual, oh amados, está hablando Pedro, no se le olvide, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, que este tiempo específicamente es para arrepentirnos. Y para saber que estas cosas están ahí adelante, ¿cuándo van a suceder? No sabemos exactamente. Pero esto nos tiene que alentar a nosotros a vivir de una manera limpia, justa, recta, irreprensible. Abandonando toda práctica de pecado, abandonando toda práctica de maldad, toda práctica de injusticia, no consintiendo con cosas equivocadas en el corazón. Por eso dice ahí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, permanecer en santa y piadosa manera de vivir, teniendo respeto por el Señor, respeto por su palabra, respeto por su presencia? Con todo esto que está sucediendo, vemos lo vulnerables que somos los seres humanos y lo frágiles que somos, que en cualquier momento, amados, nos podemos ir. Entonces, por eso es que debemos ser consecuentes con ese temor, con ese respeto por el Dios Todopoderoso, caminando en esta tierra en completa y total obediencia. Entonces vemos que hay 3 referencias ahí al día del Señor, y vamos a ver otra más en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a el verso 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que este día del Señor es calificado como el día grande y terrible. También es calificado en la Escritura como el día de la venganza del Dios nuestro. Se trata de juicios aterradores y justos por parte del Señor. Juicios tremendos que el Señor va a traer sobre la tierra. A eso hace referencia. Ahora, ese día del Señor tiene lugar en 2 periodos. Ese día del Señor completo y total va a manifestarse al final de la gran tribulación, al final del tiempo de los 7 años. Miremos Apocalipsis capítulo 19. Al final. Apocalipsis 19, vamos a leer desde el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, no el caballo que ya estudiamos, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Jesucristo,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo será esto? Al final de los 7 años de la gran tribulación. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis, miren esto, carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, la palabra de juicio del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Porque al final de los 7 años, el anticristo liderará una rebelión mundial contra el Señor y pensará supuestamente que él va a vencer. Y Jesús viene con sus huestes de maldad, viene contra esas huestes de maldad y todo ese séquito de pecado, y simplemente con una palabra los va a lanzar a ellos vivos, al anticristo y al falso profeta, en el lago que arde con fuego y azufre. Y luego el Señor con una palabra trae juicio sobre todos aquellos. Es una gran mortandad la que también habrá al final de los 7 años. Entonces, el día del Señor hace una referencia primero a esa parte, a un juicio tremendo donde el Señor no le permitirá más ni al falso profeta ni al anticristo seguir engañando y haciendo maldad en esta tierra. Pero hay otro tiempo también al final del milenio. Al final del milenio. En el capítulo 20, vamos a leerlo. Y vamos a leer desde el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Noten, a fin de reunirlos para la batalla. Ya había habido una batalla supuestamente 1000 años atrás, pero ahora habrá otra al final del milenio, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los primeros que se inauguran el lago de fuego son el anticristo y el falso profeta. El siguiente que va a estar allá es el diablo mismo. Y luego toda la gente que estaba ahí en ese lugar de tormento fue lanzado al lago de fuego, ahí ya por la eternidad. Y va a empezar el cielo nuevo, la tierra nueva, ya la eternidad delante del Dios Todopoderoso. Así que ese tiempo del día del Señor se refiere a esos juicios. Uno al final de los 7 años de la gran tribulación y un juicio tremendo, ya definitivo, al final del milenio, en ese tiempo. Así que entonces, amados, en ese momento de ese sello, estamos en el 5.º sello, volvamos a Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ese altar es una referencia probable al altar del incienso, que representa las oraciones de los santos que ascienden delante de Dios. Esas almas que están allí, que fueron martirizadas por su fe. ¿De dónde? Mire ahí, Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, una multitud de personas, mártires. Mire nuevamente Mateo 24. Ese 5.º sello habla es del martirio de los creyentes, no solamente los que han sido martirizados en el pasado, sino los que serán martirizados en el tiempo de la tribulación. Porque acuérdense, todavía no se ha abierto plenamente la gran tribulación. Mateo capítulo 24. Vamos a leer verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Entonces, estas personitas perseguidas que van a vivir situaciones complejas, dolorosas, difíciles, van a ser martirizadas. Son esas personas que van allí, pero martirizadas por su fe, no martirizadas por ser rebeldes o por ser necias. No, martirizadas por su fe total en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el 5.º sello habla es de esos mártires, de esas personas que durante el tiempo de la tribulación se quedaron y por causa de la fe murieron. O sea que cuando habla allí de esos primeros jinetes, muchas personas que conocieron el mensaje del evangelio y no se dejaron alistar para irse con el Señor en el arrebatamiento, por causa de su fe van a ser martirizadas. Y de hecho, la única forma en esa época de ser salvos es por causa del martirio. ¿Sí? Por eso dice allá que vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
por el testimonio. O sea que durante ese tiempo, en caso de que no atiendas el mensaje de Dios, el llamado de Dios ahora, de que alinees tu vida delante del Dios Todopoderoso y camines en pos de su gloriosa y de su sublime presencia y te quedes, la única forma de ser salvo es el martirio. Hay otra forma. Porque es oponerse a todo ese sistema de pecado, de maldad. Y el Señor lo va a permitir, amados, de verdad. Ahí está claro. El Señor va a permitir que esas personas lo honren de esa manera. Muy bien. Así que a esas personitas se les dice en el verso 11, Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas. Habla de la justicia de Cristo, que fueron personas redimidas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que el Señor sabe exactamente, dice que se completara el número. Esa personita que muere como mártir, que muere por la fe en Jesucristo, es tenida en cuenta por Él. No piense que una persona que muere martirizada es porque el Señor se descuidó o fue un desprecio del Señor. No. Durante el tiempo de la tribulación, los que mueran como mártires, aún así serán tomados en cuenta por el Señor y serán personas salvas, serán personas redimidas, son vestidas de vestiduras blancas. Ahí en el verso 12, vamos para el sexto sello. Así que el quinto, ya lo sabe, es un tiempo de martirio, donde las personas, donde se evidencia el dolor de aquellas personas que no se fueron con el Señor. Verso 12, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, lo que leíamos de Pedro, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínate el terremotico. Terremoto que mueve toda la tierra, ¿entiendes? Toda la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Así que este tiempo ya es declarado como el tiempo de su ira, de la ira del Cordero. Los primeros 5 sellos vienen como resultado de la acción humana, ¿sí? El anticristo, reinando ahí, trayendo engaño. La muerte, la guerra, las persecuciones, las cosas. Segundo sello, el hambre que viene, ¿sí? Y luego el cuarto caballo, la muerte, destrucción, peste, hambre. La cuarta parte de la población muere bajo ese cuarto sello, ¿sí? El quinto sello es el martirio. La gente es martirizada por causa de su fe. ¿Quién hace eso? Los seres humanos. Así que estos 5 primeros sellos vienen como resultado de la acción humana para cumplir los propósitos de juicio del Señor. Pero ahora, a partir del 6º sello, ya es Dios mismo quien actúa. Es Dios mismo quien está trayendo esos
juicios sobre la tierra. Miremos el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Es Dios mismo quien está trayendo esos juicios. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Te das cuenta lo mismo que acabamos de leer ahí en el sexto sello? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos. Así que ese sello va a permitir el Señor un juicio, un terremoto a escala global. Una cosa pero increíblemente tremenda. Un terremoto global. Y eso va a causar, por supuesto, erupciones volcánicas en diferentes partes del mundo. De tal forma que grandes cantidades de ceniza serán arrojadas a la atmósfera. Y eso será lo que permitirá que se oscurezca la luz solar. Porque imagínense muchos volcanes en toda la tierra haciendo erupción al mismo tiempo. Imagínense la cantidad de ceniza esparcida en la atmósfera. Por supuesto que el sol no se verá con toda la intensidad. Luego dice allá en Apocalipsis nuevamente, un gran terremoto, 6:12, y el sol se puso negro como tela de silicio, ya lo sabemos. La luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando está hablando de estrellas del cielo, está haciendo referencia a cuerpos celestes. Lo que el Señor puede hablar aquí es de una lluvia masiva de meteoritos cayendo sobre la tierra. Y lo compara con la higuera cuando deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Los higos de invierno que crecen sin la protección de las hojas pueden ser arrancados con facilidad por el fuerte viento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos higos recibían un fuerte viento y los higos iban cayendo esparcidos en diferentes partes por la acción del viento. Entonces imagínense si son meteoritos cayendo en diferentes partes. Miren, hace unos años atrás cayó un meteorito allá en Rusia. Y era algo pequeño y causó demasiados estragos. Un cuerpo de estos cuando entra a la atmósfera entra a una velocidad como de 50,000 kilómetros por hora. Es una cosa impresionante, ¿sí? Lo que pasa es que cuando entran en muy pequeña, son muy pequeños los que van cayendo y al entrar en contacto acá se incendian y por eso no causan tanto daño, porque muchos de ellos se desintegran. Pero cuando vengan una cantidad y de tamaños impresionantes, en ese momento imagínense todo lo que está sucediendo, todo lo que estaría pasando. Ahora, la atmósfera de la Tierra se va a ver afectada de una forma dramática y desaparecerá el cielo como nosotros actualmente lo vemos, va a desaparecer. Ya lo leímos ahí, que sucederá algo muy tremendo. Isaías en el capítulo 34 declara, Isaías capítulo 34, en el verso 4. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada
He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Entonces, ese es el día de la ira del Señor. Y la gente va a quererse ocultar de la ira del Cordero. Imagínense eso, la ira del Cordero. Esa expresión es una paradoja, porque usualmente un cordero es caracterizado por su mansedumbre, por su dulzura. Pero acuérdense que en el capítulo 5 se presenta el cordero y se presenta en el 4 y en el 5 el cordero y el león, el cordero y el león. Y aquí en el 6 se está viendo es la ira del cordero. Y es un cuadro de Jesucristo que es manso desde la eternidad, inofensivo, la gloriosa y sublime provisión de Dios para cada uno de nosotros, pero tiene todo poder y toda autoridad y Él desatará su ira sobre la tierra. Porque un día Jesús en la cruz del Calvario recibió el pleno de la ira del Padre para podernos salvar a cada uno de nosotros. Pero nosotros, amados, conocemos al Cordero, pero Él también es león. Y aquí es la ira del Cordero. Es algo tremendo. De hecho, hasta la declaración pareciera, es una paradoja inclusive. Porque la ira del Cordero, pero es así. Por eso el Señor nos llama a que nosotros de verdad traigamos honor y honra a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Miremos el Salmo 2. Salmo 2. Se los voy a leer en la versión internacional. Salmo 2 desde el verso 10. Ustedes los reyes sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. El verso 2 en la versión nuestra dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así que, amados, Dios nos ha llamado a honrar a Jesucristo, a honrarlo verdaderamente, a traer exaltación. No pierdan de vista que Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. En todo lo que describamos, la esencia de Apocalipsis no son los 4 caballos, la esencia de Apocalipsis no es la bestia, no es el anticristo, no es el falso profeta. La esencia de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como se los dije la primera vez de esta serie. Es como algunos han llamado el quinto evangelio, donde Jesucristo está mostrando. Los 4 evangelios lo mostraron como el Cordero. Apocalipsis lo muestra como el león de la tribu de Judá, como aquel que está reinando, que tiene todo poder, tiene toda autoridad. Y por eso, entonces, ese día, la gente, toda sin distinción, va a identificar que es la ira del Cordero. La ira del Cordero. Miremos nuevamente capítulo 6, verso 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, el Padre, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado. Así que ese 6º sello dará comienzo literal
al día del Señor, al día de la ira del Cordero. Y termina con una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y entre el sexto sello y el séptimo hay un preludio, hay un intervalo para contestar esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es decir, durante ese tiempo de ira, de calamidad, ¿quién puede ser salvo? Es lo que está preguntando aquí la Escritura. Y entonces llegamos al capítulo 7. Estamos en el sexto sello y es un interludio que hay allí, entre el sexto sello y el séptimo. Así que este periodo es el inicio de la gran tribulación. Por eso yo les decía hace 8 días, no sé si llamar a esos primeros 3 años y medio tribulación y a esos otros 3 años y medio gran tribulación, porque todo es un tiempo de juicio del Señor, muy fuerte. Lo que pasa es que, acuérdense, va a haber un periodo muy corto al inicio de esos 7 años de una falsa paz, que inmediatamente el segundo jinete, cuando empiece a cabalgar, va a quitar la paz de la tierra. La iglesia, mis amados, ya no es mencionada por nombre en estos eventos, porque estos eventos ocurren en la tierra y la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia está con el Señor en su presencia. Cuando la iglesia es sacada, deja de ser mencionada. Ya el Señor no la está mencionando. No está haciendo referencia a la iglesia. Esos primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, introducen el periodo de la tribulación. Y con el sexto sello se introduce el periodo de la gran tribulación. El último periodo de 3 años y medio, que ya lo citamos, que está definitivamente marcado, que no es ni menos ni más. Está marcado 1260 días, Daniel lo marca tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, y está marcado por 42 meses. Para ese momento ya el solo cuarto jinete, el famoso caballo amarillo, ha matado la 1/4 parte de la población del mundo. Calculamos entre 1.800 y 2.000 millones de personas. O sea, es una cosa impresionante. Sí, ahora con lo que ha estado sucediendo, y hubo una situación tan compleja, mis amados, con estas personitas enfermitas que murieron producto de toda esta situación. Imagínense el problema que había para darle sepultura a esas personas, o aún para llevarlas a los hornos crematorios. ¿Usted imagina qué va a suceder con 1.800 millones de personas? O sea, eso va a ser una cosa salvaje realmente. Y es un justo juicio sobre la tierra. Y va a ser un tiempo muy complicado, muy difícil, pero el Señor durante ese tiempo va a permitir que hayan personas salvas. Va a haber salvación. Y nos vamos a sorprender de esto. Porque el Señor va a estar hablando de qué personas serán salvas durante ese tiempo. Y eso es lo que va a explicar ahí en el capítulo 7. Porque termina la pregunta diciendo: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes van a ser los que alcanzarán esa bondad y esa misericordia, sabiendo que es un tiempo muy difícil, de dolor, de juicio tremendo? Miremos segunda de Tesalonicenses nuevamente.
Segunda de Tesalonicenses. Pero ahora vamos a leer. Ya habíamos leído esos primeros versículos. Dice que nadie nos vaya a engañar en cuanto a la venida del Señor. Desde el verso 3 leamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. ¿Quién va a venir? Nuestro Señor Jesucristo. Y se manifieste, se haga evidente el hombre de pecado. Recuerden que el anticristo no se va a manifestar como el hombre de pecado. No se va a manifestar. Al principio se manifestará como el hombre que trajo la paz al mundo, que permitió que los judíos construyeran su tercer templo. ¿Sí? Va a ser amado, aclamado. La gente, como lo vamos a estudiar allá adelante, va a decir: ¿quién como la bestia? La gente estará feliz con el anticristo. No piense a un anticristo con cachos y con cola y tirando fuego por la boca. No, piense en la persona más carismática, más simpática, que todo el mundo lo va a querer, que todo el mundo lo va a aplaudir. Obvio, todo el mundo sin Dios, por supuesto. No estoy hablando de gente de Dios. Estoy hablando de gente afuera que no tiene respeto por el Señor y por su palabra. Esa persona, ese anticristo, va a estar siendo muy aclamado por la gente. Y durante ese primer tiempo no se va a manifestar. Y veamos allí, verso 4. El cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? A la mitad del tiempo de los 7 años, cuando inicie la gran tribulación. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Escuchen esto, por favor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien, ¿se dan cuenta? Hay alguien que lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene la manifestación de la obra de iniquidad y de pecado? El Espíritu Santo. Él es el que está frenando toda la acción de maldad en la tierra. Cuando el Espíritu Santo, no es que se vaya de la tierra, porque el Espíritu Santo es omnipresente, no se puede ir. Lo que pasa es que va a ser diferente en su actuar. Y ya lo vamos a entender. Porque ya está en acción, otra vez verso 7, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Se acuerda que cuando venga el Señor, la segunda vez, al final de los 7 años, lo va a lanzar directamente al lago que arde con fuego y azufre? A él y al falso profeta. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la segunda venida. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, noten, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 3 cosas: poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño de iniquidad, de pecado y maldad, para los que se pierden. Escuchen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir el amor, no quisieron amar la verdad, no quisieron amar la palabra, no quisieron amar a Jesucristo para que fuesen salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
Por eso es que lo van a aclamar y lo van a ver como una gran persona, que maravilla de persona. Lo van a ver impresionante. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pregunta, amado, amada del Señor, ¿amas la verdad? ¿Estás amando a Jesucristo? ¿Estás teniendo respeto por Él, por su palabra? ¿Estás teniendo respeto por su consejo, por lo que Dios ha establecido? Porque si no, imagínense lo serio que es esto, mis amados. Es demasiado grave, ¿entiendes? Muy grave. Y por eso el Señor espera que nosotros seamos guardados. El Espíritu Santo es quien detiene la obra de maldad en la tierra. Y sin Él, ¿cómo puede una persona llegar a ser salva sin el Espíritu Santo? Ahora recuerden que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios se movía en la tierra, venía a tocar específicamente a algunas personas. No venía sobre toda la gente. Eran personas. Hay momentos donde el Espíritu de Dios venía sobre ellas y luego las abandonaba, como en el caso, por ejemplo, de Saúl. Vino en un momento dado, profetizó en medio de los profetas, de la compañía de profetas, y luego él no cultivó esa relación, el Espíritu se fue. En muy pocas personas, dice la Escritura, que el Espíritu Santo permaneció sobre ellos. David es uno de ellos. Dice, y desde aquel día cuando fue ungido por Samuel, el Espíritu del Señor vino sobre David. Es decir, que en esa época el Espíritu Santo venía y se movía de una manera diferente a como lo hace actualmente. ¿Estamos claros, mis amados? Porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en el aposento alto. Ellos empezaron a predicar, pero cuando ellos hablaron, el apóstol Pedro habló, la gente se compungió de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y la respuesta del apóstol Pedro, vamos a leerla en Hechos capítulo 2, porque ya era el Espíritu de Dios actuando en el corazón de la gente. Verso 37, Hechos 2:37 en adelante. Al oír esto, todo el mensaje que Pedro había dado, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que cuando descendió el Espíritu Santo sobre la tierra, empezó a redarguir los corazones. Lo que el Señor había dicho cuando estaba hablando la noche antes de ir a la cruz. Él estaba diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio por cuanto voy al Padre y no, de justicia por cuanto voy al Padre, la obra ya ha sido hecha y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en este tiempo. También el Espíritu de Dios lo que hace es detener, es frenar mucha maldad en la tierra. Imagínense cuando el Espíritu Santo sea quitado, o sea, ya no esté en medio, más que quitado, más que se vaya, ya es que esa obra no sea evidente como la que Él está haciendo ahora. Imagínense toda la maldad de la tierra, todas las personas, la gente dejándose mover por sus pasiones, por sus lujurias. Por eso es que uno de los caballos, el segundo, va a quitar la paz de la tierra y permitía que se mataran unos a otros. Ya el Espíritu Santo no está haciendo freno en el corazón de la gente, no está redarguyendo el corazón de las personas, no le está hablando a la gente para ese momento. ¿Sí se dan cuenta? No es que se vaya el Espíritu Santo, no es que como bueno, recojo y me voy. No, el Espíritu Santo es Dios, amados. Su manifiesta presencia está en toda la tierra. Lo que pasa es que para ese momento de la
tribulación y de la gran tribulación, ya no estará Él redarguyendo los corazones de la gente. ¿Estamos claros? Ya Él no le estará diciendo a la gente, oye, no hagas eso. No le estará hablando a su conciencia, no le estará ministrando, no le estará frenando en su maldad. No lo estará haciendo. Así que Él ya no va a restringir el pecado para ese momento. Entonces, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, el ministerio particular del Espíritu Santo, en ese sentido, va a finalizar. Ya el Espíritu Santo no estará haciendo la obra igual que ahora. Por eso es que ahora los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos a Jesús por la fe morando en nuestras vidas, hacemos algo indebido e inmediatamente nos sentimos mal. Si no se nos ha cauterizado la conciencia, si no se nos ha endurecido el corazón. Porque si tú haces pecado y maldad y no sientes absolutamente nada, cuidado, porque estás endurecido. Y ese endurecimiento lo describe Romanos capítulo 1 desde el versículo 18 al 32 como una consecuencia de no estimar las cosas del Señor. Como no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona abiertamente se tira a hacer maldad, ¿y qué me importa? Ya no me importa lo que piensen mis padres, ya no me importa lo que piense la gente. Cuando sale abiertamente a hacer su maldad es porque su corazón está completamente endurecido. Y de ahí solo una gran aflicción de parte del Señor lo puede sacar cuando abra su corazón nuevamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Así que es necesario que el Espíritu Santo de Dios detenga el mal para que la palabra de Dios pueda esparcirse, para que la palabra de Dios pueda hallar cabida en nuestros corazones. Y entonces, si el Espíritu Santo ya no va a estar en esa función, en ese ministerio precioso de redarguir el corazón durante el tiempo de la gran tribulación, ¿cómo la gente va a poder ser salva? ¿Y habrá gente salva? ¿Será que sí? ¿Será que no? Quédate con nosotros. Tenemos que entender que la gente durante ese tiempo va a ser salva. Hay gente que va a ser salva y ahí lo vamos a ir estudiando. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando, lo acabamos de leer en Tesalonicenses, que cuando el Espíritu de Dios deje de detener la obra de maldad, porque hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado y entonces se manifieste aquel inicuo, el diablo, escúchenme, va a tener toda la libertad de hacer lo que quiera con el permiso del Señor. Es muy grave, ¿no les parece? Porque es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Ustedes quieren al anticristo y desprecian mi amor, mi gracia, mi misericordia. Entonces listo, que el anticristo con el diablo haga lo que se le antoje. Porque ya el Espíritu de Dios no estará allí. Es un periodo de la ira de Dios. ¿Cómo será la ira de Dios, amados, que le permitirá al diablo hacer lo que se le antoje? Es muy fuerte. Se le va a permitir a él hacer lo que quiere. Porque es un mundo que ha rechazado el amor glorioso del Padre en la sublime y gloriosa persona de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Ahora, el Espíritu de Dios siempre ha estado. Acuérdense en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios está ahí. Se movió en el Antiguo Testamento, está ahí, trayendo sabiduría a las personas, redarguyendo lo que el Padre le ha encomendado. Pero durante el tiempo de la tribulación, el Espíritu de Dios estará en un ministerio diferente. Porque hoy, insisto, el Espíritu Santo redarguye al mundo de toda su maldad contra el Señor.
Y para el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, este ministerio cesará. Entonces, mis amados, ¿quiénes serán salvos? ¿Quiénes podrán estar en pie delante del Señor? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora sí, capítulo 7. Y vamos a leer los primeros versículos. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie, o sea, después del terremoto de aquellos meteoritos que muy seguramente caerán a la tierra, de toda esa convulsión tan salvaje. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ese ángel poderoso, hay 4 y aparece un 5.º ángel: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, la pregunta del final del capítulo 6 fue: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los primeros que van a poderse sostener en pie son estos 144,000 sellados. ¿Quiénes más se van a poder sostener en pie? Verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este capítulo, amados, describe personas salvas durante el tiempo de la tribulación y el inicio de la gran tribulación. Gente salva. 144,000 judíos, con tribus específicas. No es que por ahí la gente diga, no, que es que yo soy de los 144,000. Oye, ¿eres judío? ¿De qué tribu eres? ¿Eres del linaje verdadero de los judíos? De pronto eres jodido. Perdón, pero de pronto. Pero no, porque aquí los 144,000 son judíos de nacimiento. Las tribus están absolutamente identificadas, amados, identificadas. 12,000 de cada tribu. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo allí? Que el Señor permite que ese ángel que proclama a gran voz a los 4 ángeles que están deteniendo los vientos de los 4 ángulos de la tierra, clame a gran voz y le digan, todavía no hagan daño, todavía no procedan, sin que antes sellemos en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y sello aquí se refiere a esos anillos emblemáticos que usaban para imprimir la imagen que tenía
el anillo, sobre un documento con cera derretida. Esa impronta implicaba la autenticidad del dueño y protegía el contenido del documento. Entonces, cuando él está diciendo, este ángel, que va a sellar a los siervos de Dios, es que el Señor va a permitir que sean sellados para poder pasar en medio de la gran tribulación. Si no fueran sellados, no podrían soportar la gran tribulación. Esa es la realidad. No podrían soportarlo. Miremos Ezequiel en el capítulo número 9. Ezequiel capítulo 9. Y vamos a ver un ejemplo de esto que el Señor hizo en un momento cuando los juicios estaban llegando sobre Israel. Ezequiel capítulo 9, vamos a leer verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. O sea, salió del lugar santo y se paró la gloria de Dios en el umbral. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. El Señor, en los días de Ezequiel, cuando ellos estaban en el exilio, le da a él una visión de cómo el Señor iba a proteger sobrenaturalmente a personas temerosas de él, que habían clamado y que se habían dolido por todas las cosas que estaban pasando en Jerusalén, y les iba a poner un sello, una marca, para que ellos no murieran en medio del juicio. Del mismo modo, amados, esos 144,000 sellados, 12,000 por cada una de las tribus que el Señor menciona allí, 12,000 de cada una, van a ser sellados, protegidos para que sean librados del tiempo de la gran tribulación. Son judíos, ¿entiendes? Judíos. Y el Señor ahí más adelante va a dar una descripción especial y una asignación para ellos, pero no me quiero adelantar. Les va a dar una tarea específica. Así que el Espíritu Santo garantiza que los sellados van a pasar a través del periodo de la gran tribulación y van a ser guardados sobrenaturalmente. Así como tú y yo hoy somos guardados por la obra del Espíritu Santo en medio de todo lo que vivimos, en esa época el Señor sobrenaturalmente guardará a 144,000 judíos de esa nación, específicamente judíos, ¿sí? Por eso, amados, la iglesia no está ahí. La iglesia ya ha sido llevada por el Señor y está en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que después de esto, dice allá en el verso 1, después de los 4 jinetes del Apocalipsis, después del 5.º sello de los mártires, después que abre ese 6.º sello, que se hace un terremoto impresionante, muchas calamidades en la tierra. Entonces el Señor le permite a esos ángeles detener los vientos,
Imagínense, es como si se apagara el motor esencial de la atmósfera terrestre. Lo va a hacer por un cortico tiempo, mientras el Señor sella a esas personas. ¿Por qué? Porque es como si el Señor les diera un chancecito a los que están haciendo toda esa maldad, como de quedar aterrados de qué es lo que está pasando. Porque en ese momento imagínense que se detengan los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. O sea, todo va a quedar sereno, absolutamente sereno, y no va a ser mucho tiempo, porque si no sería otro problema adicional para la tierra. Es un momento mientras ellos son completamente sellados. Estos juicios, amados, van a provocar que multitudes se vuelvan a Dios. Ahora, muchos también se van a volver en contra del Señor. Ya lo leímos. Al final de los 7 años, el falso profeta, el anticristo se reunirán con una cantidad de gente que incluso van a tener que reunir las aves de los cielos para que vengan a la gran cena de Dios. Es decir, para que coman las carnes de esos millones y millones de personas que van a ser reunidos allí. Estos juicios, escúchenme, endurecerán de una manera increíble a unos y ablandarán a otros. Miren esto. El sol en una vasija de barro que está húmeda y que está labrada, que está recién hecha, ese sol endurece el barro, lo endurece. Pero ese mismo sol, si se posa sobre un pedazo de cera, lo derrite. Entonces, los juicios para algunos endurecerán de una manera impresionante sus corazones, y otros se derretirán delante del Señor y confiarán completamente en Él. Lo que Dios, amados, está haciendo aún con estos juicios, definiendo el corazón de las personas, es darles una oportunidad de ser salvas. ¿Le parece hermosa la misericordia de Dios? Juicios que incluso en el desatar de su ira del Señor le dan la oportunidad a las personas de volverse a Él. Por eso es que el Evangelio ha sido predicado, ha sido anunciado. Y habrá gente que no creyó que venía el arrebatamiento verdaderamente y no se preparó, fue una virgen insensata, se quedó, pero sabe de las cosas. Entonces esos juicios le va a llevar a decir al Señor: Señor, sí, por favor, perdóname, me arrepiento, Señor, ten misericordia. Y esos juicios aterradores que a unos van a endurecer y los van a llenar de odio contra el Señor, a otros los va a derretir. Y esos que se derritan ante el fuego del juicio abrasador del Señor van a ser salvos. Es decir, que aún en medio de la ira hay una extensión de misericordia para que las personas alcancen salvación. Pero, amado, yo espero que ninguno de nosotros estemos ahí. Por eso Dios nos está dando ahora la oportunidad, mis amados, de rendirnos, de arrepentirnos, de poner en orden nuestra vida. Así como todo cambió desde el 17 de marzo, como ya nos encerraron ahí con el famoso toque de queda, que fue todo inesperado, que nadie sabía la situación, nadie estaba completamente preparado para eso. Así el Señor nos está diciendo: se dan cuenta como de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Así será mi venida. Por eso tienes que velar, estar apercibido. No puedes estar dormido, no puedes estar ahí con pesadez espiritual. Ríndete para que puedas ser tenido por digno, para que seas parte de la iglesia Filadelfia, una iglesia humillada, una iglesia ahí conectadita con el Señor, pegadita a Él, para ser tenida por digna de escapar de la hora de la prueba. Es ahí, este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Por eso el Señor declara ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 24.
Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si tú has oído la palabra y la crees, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Su palabra hallando cabida en cada una de nuestras vidas. La Escritura dice que tenemos vida eterna y no estaremos en condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Lo mismo hay Apocalipsis 3:10, el mensaje a Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Entiendes eso? El mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, amados, aquí estamos en el preludio, entre el sexto y séptimo sello, sellando el Señor esas multitudes, esas personas, 144,000 judíos que tendrán un testimonio extraordinario y una multitud. Y dice ahí que vino en el verso 2, vi también a otro ángel, 7:2, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Gran voz. Megafonea, mega, dice ahí, gran voz. Megafonea, gran voz, voz grande. Es un juicio terrible que se está preparando sobre la tierra. Por eso el Señor quiere asegurarse que los siervos de Dios, aún en medio de eso, 144,000, sean sellados para que puedan ser guardados de la ira que viene sobre la tierra. Y noten lo que dice Mateo 24. Mateo 24. Esas personitas van a ser guardadas en medio de la prueba. Mateo 24, y vamos a leer el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a ser un tiempo corto, pero de gran tribulación que nunca en la historia de la humanidad se había experimentado. Noten, verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son esos escogidos? Esos 144,000 y esa multitud de Apocalipsis 7:9. Esos son los escogidos. Porque la iglesia ya no está ahí. La iglesia no puede pasar por la gran tribulación. O sea, no es que no pueda, sino que el Señor en su gracia la ha librado. Sería justo, pero el Señor en su bendita misericordia la ha guardado, porque de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La iglesia no va a estar ahí, porque lo acabamos de leer. Ese tiempo que se va a cortar es por causa de los escogidos. ¿Quiénes? Los 144,000 sellados y la multitud. Amados, porque si no es acortado, nadie sería salvo en ese momento. Dice que aquellos días serán acortados. Es decir, tienen un límite, porque si no, tanta aflicción, tanto dolor, nadie lo podría soportar. Así que
por causa de los escogidos, de los sellados, esos días serán acortados. Tienen un límite cuando el Señor venga. Son días terribles. Así que esas personas son selladas para ser guardadas durante ese tiempo. La Escritura dice que es un sello. Ahora, pero ¿cómo es la marca? No sé. Y si alguien sabe, está mintiendo, porque la Biblia no lo dice. No lo dice ni Ezequiel, ni lo dice Apocalipsis. Es una marca. Es una marca interior del Espíritu de Dios en esas vidas, que evidencia que le pertenece a Jesucristo. Y por eso, amados, ese interludio que hay ahí entre el sexto sello y el séptimo es para sellar a esas personas, para guardarlas, para protegerlas. Pero venga, es que yo quiero saber cómo es el sello, cómo así que los ángeles los van a sellar y yo quiero saber eso. Oye, no sabemos, porque en la Escritura no se revela eso. No, pero no, yo no sé, yo necesito saber, no, es que yo tengo que saber. Oye, no te pongas con capricho y tonterías, eso no es vital. Ocúpate de ser parte de las vírgenes sensatas, de tener lámpara encendida. Porque la Escritura, si no lo dice, es porque no es importante que lo sepamos. Sencillamente que sepamos que Dios los va a marcar, los va a sellar y los va a librar durante ese tiempo. Y por causa de ellos va a ponerle límite, porque si no se acortan esos días, ninguno va a ser salvo. Muy bien. Volvamos allá a Apocalipsis, ahora capítulo 7. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus, es específico. Cualquiera que diga que es parte de los 144,000 está mintiendo. Porque esos 144,000 van a ser sellados es cuando los sellos hayan empezado a abrirse. La iglesia todavía está aquí, mis amados. La iglesia no ha sido llevada. O si la iglesia fue llevada, entonces te quedaste y me quedé. Así de sencillo. ¿Entiendes? No. Esos 144,000 están hablando es del futuro, de las cosas que sucederán después de estas. Escúchame, cualquiera que diga que es miembro de los 144,000 está mintiendo, está engañado y está engañando a las personas. No existe la posibilidad de que ahora esos 144,000 sean sellados. ¿Está clarísimo? ¿Sí? Muy bien. Entonces nunca más dejarte confundir que esto, que los 144,000. No, son judíos y van a ser sellados es cuando se abra el sexto sello. ¿Entiende? La iglesia no ha sido llevada todavía. ¿Cómo van a sellar los 144,000? Y son judíos con una tarea específica. Además, la Biblia declara cómo son, porque bueno, no quiero entrar en detalles más con eso, pero entiende, no puede ser que ninguno ahora haya sido parte de los 144,000. ¿Está claro? No puede. Son judíos. Cuando Dios selló a cada persona del remanente, lo hizo de cada tribu de Israel. Son judíos redimidos y ellos van a tener una tarea específica, que está ahí más adelantico, solo que tengo que ir en orden del libro, ¿sí? Pero ellos tienen una tarea específica y son instrumentos de Dios en la salvación de muchos judíos, inclusive de muchos gentiles durante el tiempo de la gran tribulación. Hoy se estima, mis amados, que existen 14 millones de judíos en todo el mundo. En Israel se calculan como unos 7 millones, más o menos. Israel tiene como unos 8 millones, alguito por ahí, 8,800,000 personas que viven, pero acuérdense que hay árabes allá. Entonces, más o menos que sean 7, un poquito más de 7 millones que viven en Israel y el resto, la mayoría de ellos viven en Estados Unidos. Como casi 6 millones de personas de judías viven allí en Estados Unidos. Ahora, piense que son 144,000 en referencia a 14 millones de judíos. Es muy poquito.
¿entiendes? Muy poquitico. Pero son personas escogidas, selladas. Y los llama el Señor los siervos de Dios. Van a tener una función hermosa durante ese tiempo de aflicción. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando los caminos, bueno, ni tan empezando, pero vino una persona aquí a Manizales a dar un seminario de Apocalipsis, una persona con mucho deseo de servir al Señor, y esa persona decía, yo quisiera quedarme en la gran tribulación, porque en esa época va a haber mucho evangelismo. Y cuando yo lo escuché, yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que este personaje se quiere quedar? Si eso no es una decisión propia. O sea, este no quiere deshonrar al Señor para ser tenido por digno de escapar de la hora de la prueba. Y me quedó eso funcionando ahí. Dice, porque es que va a haber mucha oportunidad de testificar, ¿sí? Pero ¿a qué costo, amados? ¿A qué costo? Hablarle a otra persona si el poder del Espíritu Santo no está manifestándose gloriosamente en ese momento. Si el Espíritu Santo no está redarguyendo a las personas, se va a testificar. ¿Cómo? Obvio que el Espíritu Santo no se va a ir. Su actuar de frenar, de convencer los corazones va a cambiar durante esa época. Yo no sé si usted piensa como ese hombre. Yo le digo al Señor, no. Y saben, obvio que esto es aterrador, todo lo que va a suceder. Pero la motivación, amados, de irnos con Él no debe ser el miedo. Ay, por favor, ay, yo como le tengo miedo a los terremotos, como me da de pánico un terremoto. Si a veces estamos ahí almorzando y alguien mueve la pierna y yo, ay, ya siento que se me va a salir el corazón. Y imagine un terremoto que se va a sentir en toda la tierra. No, y ese es el primero de muchos que van a pasar ahí. No, la motivación es solo una. No te quiero causar el dolor de tenerme que dejar por causa de mis desprecios. Ayúdame a amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Ayúdame, Señor, a recibir tu amor y a corresponder a ese amor verdadero. No debe ser miedo la motivación de irnos con el Señor, amados, porque si es miedo, lo más seguro es que el Señor no sea nuestro amor y no seamos parte de la novia hermosa que Él está levantando. Entonces, con esto que estamos hablando y que lo tenemos que desnudar paso a paso, no estamos diciéndole a la gente, oye, cógele miedo a todo esto. No, libro de la revelación de Jesucristo. Aquí a quien estamos viendo con poder, con dominio, con autoridad, es al león de la tribu de Judá. A quien tiene que quedar pegado a nuestro corazón de gratitud, de honra, de exaltación, de adoración, para unirnos a esa adoración del capítulo 4, del capítulo 5 de Apocalipsis. Adorarle porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, pero es el redentor, es el sublime, digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. Es Jesucristo que está sentado en el trono. Es decir, amados, que la motivación siempre va a tener que ser estar con Él, en su presencia, estar disfrutando intensamente de Él. Déjeme darle solo unas consideraciones porque entrar a profundizar sobre cada una de estas cosas nos tomaría mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. De las 144,000 se señala cada tribu. Y noten cómo empieza, verso 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. ¿Por qué empieza con Judá y no con Rubén, si Rubén fue el primogénito? Ustedes se acuerdan que Rubén pecó contra su padre. Allá en Génesis capítulo 35. Se acostó con una de sus concubinas. Leámoslo. Génesis 35.
Rubén era el primogénito. Y en el verso 22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. De Lea, Rubén, el primogénito; de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón; de Raquel, José y Benjamín; de Bila, sierva de Raquel, a que se acostó Rubén. O sea, se acostó no con la sierva de su mamá, sino con la sierva de su tía, de Raquel, Dan y Neftalí. Y ahí lo menciona. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Como que se hace esa notica ahí y continúa el relato. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, pero cuando Jacob está en su lecho, profetizando el futuro de sus hijos, mire lo que dice Génesis capítulo 49, en el verso 3. Génesis 49, 3. Rubén los llamó para declararle lo que les iba a acontecer en los días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, está el hijo, el primogénito. Tú eres mi primogénito. Qué lindo empieza. Mi fortaleza, el principio de mi vigor. Un hombre ahí ya en su lecho para bendecir. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, todo hasta ahí va bien. No serás el principal. Todo se va al piso. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Algo que había quedado allá como tranquilito, como que no pasó a mayores. Israel no dijo nada. Aquí en ese momento definitivo no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste. Y por eso es que el Señor no permite allá que se mencione en primer lugar la tribu de Rubén. Volvamos a Apocalipsis. Pero qué hermosa es la sublime misericordia del Dios Todopoderoso, que aunque no fue el primero, sino Judá. Recuerden que de la tribu de Judá vino Jesucristo, el Salvador bendito de esta tierra, de la humanidad. Entonces menciona primero a Judá y luego menciona a Rubén, misericordia, bondad. Ahora, Dan también fue omitido allí de la lista. Y aunque se mencionaba de José usualmente a Efraín, no se menciona a los descendientes por Efraín, sino directamente la tribu de José. Porque Dan y Efraín estuvieron involucrados en la idolatría. Lo declara ya, si usted quiere leer, de Dan en Deuteronomio capítulo 29, tome notica, verso 18 al 21. También Jueces 18:30 menciona: Dan llegó a ser la tribu del centro de la adoración del becerro de oro, del becerro que construyeron. Entonces fue algo demasiado maligno. Primer libro de Reyes, capítulo 12, 18 al 30. ¿Sí? Allá fue donde se adoró el becerro que había construido el famoso Jeroboam. Ahora, Dan no se menciona en los 12,000 sellados que van a cumplir un ministerio, si me permiten, misionero, evangelístico durante esa época. No aparece. Pero Dan, la tribu de Dan, aparece en Ezequiel 48.
Y ese Ezequiel 48 habla ya del milenio. Así que ellos no están sellados como tribu para ser testimonio, para ser testigos en la tribulación, pero les permite estar en el milenio. Una gracia sublime de el Señor. Y no quiero hacer más consideraciones allí porque ser puntuales con todas estas 12 tribus. Lo importante es entender que son 12,000 de cada tribu, ¿sí? De cada tribu. Y aquí vemos al Señor actuando en favor de su pueblo, permitiendo que, como ellos han estado anhelando la venida del Mesías, y de hecho van a hacer, dice, convenio, pacto con el infierno, convenio con el Seol, ellos van a hacer para poder construir el templo. Dios permite en su bendita misericordia que haya un remanente que testifique sublimemente de la gracia y de la salvación sublime en Jesucristo en favor de ellos, en favor del pueblo de Israel. El tiempo se me ha acabado y el otro grupo que va a ser sellado y guardado durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación es esa multitud que aparece ahí registrada en el verso 9. Pero entonces será la próxima semana. ¿Qué quiero dejar con ustedes esta noche? Amados, que el Señor Dios omnipotente es un Dios de gracia, de bondad, de misericordia. Que aún en medio de todos los juicios, de todas las circunstancias adversas, siempre está buscando la salvación de la humanidad. Aún en medio de estos terribles juicios que están siendo desatados, los 4 jinetes del Apocalipsis, el 5.º sello, los martirizados, que ellos son salvos también por causa de la fe en Jesucristo. El 6.º sello, donde la gente está aterrada. ¿Y quién va a poder ser salvo? El Señor va a garantizar que aún en medio de ese dolor haya gente salva de su remanente y una multitud de gentiles que va a también aceptar el mensaje del Evangelio. Y qué tremendo, mis amados, que es una multitud que nadie podía contar. Imagínate, nadie podía contar. Es decir, que es algo glorioso, es un momento extraordinario para la salvación de la humanidad. Así que sí va a haber gente salva durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Va a haber gente salva. Pero amados, hoy tenemos la opción de ser librados antes de pasar todo este juicio, toda esta ira. ¿Para qué vamos a llegar hasta allá? Si hoy el Señor, como dice la Escritura, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a agradecerle al Señor por esta sublime y gloriosa salvación. Como dice Filipenses, vamos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Padre, estamos muy agradecidos, oh Dios de la gloria, porque tú, Señor, eres un Dios misericordioso, Padre de la gloria. Tardo para la ira y grande en misericordia, bendito Dios de los cielos. Y tu anhelo, Señor, aún en medio de todo lo que vivimos, es darnos la oportunidad de rendirte en nuestro corazón, de entregarte nuestra vida. Bendito Padre de la gloria, de caminar en pos de ti, de hacer lo que es correcto en tu gloriosa y sublime presencia. Concédenos, Señor, el que podamos ser tenidos por dignos de escapar de la hora de la prueba y de estar en pie delante de ti, Dios Todopoderoso. Cúbrenos, guárdanos, bendícenos, susténtanos, porque no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Que podamos, Señor, dar un testimonio verdadero, que podamos testificar de tu gracia, de tu amor a todas las personas que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a esta ciudad, a esta generación, a esta nación, Señor. Por tu bendita gracia, revístenos de poder, de autoridad, de denuedo, Señor, de integridad, de santidad, de pureza, para que seamos un testimonio viviente de esperanza en esta generación, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor nos dé la gracia de ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Un abrazo, todas las bendiciones en Jesucristo.